¿ya? Él iba a quedar preso en Egipto en lugar de, bueno, ocupando el lugar de, o más bien dicho, quedándose allí para, como garantía de que ellos cuando volvieran tenían que traer a su hermano el menor. Así más o menos resumimos este primer capítulo, el 42. Ya agregamos un poquito más entonces ante la petición su padre, Jacob, les dijo, me habéis privado de mis hijos. Es decir, José no parece, ni Simeón tampoco ahora porque había quedado preso. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Vamos a hablar dentro de las lecciones acerca de esto también más adelante. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano y yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. ¿Por qué? ¿Por qué quiero enfatizar esto? Porque recuerden que José y Benjamín eran hijos, ¿verdad?, de su esposa más amada, ¿ya? Entonces era de Raquel y solo tuvo dos hijos con ella. ¿Ya? Ahora, de paso, decir que estamos hablando acá de lo que hoy llamaríamos una familia disfuncional. Mire, si de pronto hay problemas entre hermanos nacidos de un matrimonio monógamo, ¿se imaginan los problemas que hubo en la familia de Jacob, siendo 4 las mujeres que tuvo, 2 esposas, 2 concubinas, las 2 siervas, ¿verdad? Una de Raquel y la otra de Lea. Entonces, eran 4 mujeres y cada una tuvo hijos para Jacob y de Jacob. Entonces, ustedes se pueden imaginar la disfunción que había. Obviamente, para Jacob, su hijo predilecto era José. Lo sabemos eso, por las túnicas, la preocupación que tenía por él era diferente, lo cual no habla muy bien de él, no habla muy bien de Jacob. Y esto también afectó, como vimos la semana pasada, afectó el corazón de José. ¿Por qué? Porque él tuvo sueños, Dios tenía un propósito con él, evidentemente Dios tenía un propósito con él y lo cumplió. Y José fue un hombre, un joven, como cualquier otro, ¿verdad? Pero con pureza en su corazón, pureza que demostró más adelante, ¿verdad? Cuando está ahí como sirviente de la casa de Potifar. Era temeroso de Dios. Pero en su juventud, creo yo como todo joven, tuvo actitudes que no fueron las mejores, porque cuando él contaba sus sueños, ¿se acuerdan que vimos ahí unos pasajes? En la forma que él los contaba, eso caía mal a sus hermanos mayores, y por eso lo odiaban, aparte de que veían que su papá tenía preferencias con él. Entonces, ya con el comentario que estoy haciendo, podemos nosotros sacar varias lecciones al respecto. Entonces, había una preocupación especial. De hecho, cuando Jacob manda a sus hijos, ya de los 12 que él tenía, ¿verdad? Él solamente manda a 10 de ellos y el número 11, que era Benjamín, se queda en casa con él porque él tenía temor de que le pasara algo. ¿Ya? Él no lo quería enviar, ya no lo quería enviar con ellos en el viaje, porque dice, no sea que le pase algo. Y eso iba a romper su corazón. Y eso lo sabían sus otros hijos. Judá en forma especial, que lo va a enfatizar más adelante, como representante del grupo. Así que, del capítulo 42, ¿qué podemos decir del capítulo 43? Los hermanos de José regresan con Benjamín, ¿ya? Mire, si la situación vivida con estos 10 hombres enfrentados a José sin saber que era José, ellos lo veían como el Señor de la tierra, como aquel de quien todo el mundo prácticamente de la época y de sus contornos dependía, porque había hambre en la tierra y Egipto tenía provisión y muchos iban a comprar allí y entre ellos también fueron los hijos de Jacob. Entonces ya fue un drama
terrible para ellos toda la situación que vivieron cuando fueron acusados como espías, cuando fueron encarcelados por 3 días, estuvieron encarcelados, ¿verdad? Y mire, yo estuve mirando algunas imágenes, unas películas o series que se han hecho en la vida de José, y no les puedo negar que al leer la Biblia y al comparar las imágenes, hasta lloré un poco, porque me encanta esta historia. Ver el drama, todo lo que pusieron ahí, que incluso cosas que no están explícitamente en la Biblia, pero en la dramatización, todo el trasfondo, ¿ya? También la importancia de Asenat, la esposa egipcia de José, una gentil, que también conocimos que José es tipo de Cristo, rechazado por sus hermanos, vendido, pero también cómo él influyó, ¿verdad? Y tiene una esposa gentil. Nosotros, la iglesia, bueno, aunque hay también judíos, parte de la iglesia, ¿verdad? Pero eh, la mayoría somos gentiles los que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador personal. Así que hay varios aspectos de la tipología, pensando en la persona de Cristo en la vida de José. Dijo su padre ante los argumentos de Judá: si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones un presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero. ¿Por qué doble cantidad de dinero? Porque recuerden que José manda a su mayordomo que ponga el dinero en los costales, ¿verdad?, del trigo. Y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos. Y dijo al mayordomo de su casa: lleva a la casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Entonces les preguntó José: ¿cómo estaban? Y dijo: a vuestro padre, el que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Bien va tu siervo, nuestro padre, aún vive, respondieron ellos. Ahora, imagínense ustedes la confusión, lo que pasaba por la mente de estos hombres, quienes en el primer viaje llegan a Egipto con la intención de comprar y se encuentran con la situación, terrible situación que vivieron al ser considerados por José como espías, como quienes iban allá para conocer las debilidades de Egipto o cómo habían logrado eso para atacar después a la nación. Ahora, todo esto era algo que estaba solamente tramado en la mente de José. ¿Por qué? Porque él quería probar algo, quería probar si realmente ellos habían cambiado. ¿Ya? Recuerden que han pasado muchos años. Recuerden también que la apariencia de José ya no era la de un pastor, ¿ya? Aunque él no salía a pastorear, sino que iban sus hermanos, y bueno, José solamente los acusaba. ¿Sabía eso? ¿Ya? Él le daba informe a su padre de la conducta de sus hermanos, también por eso lo odiaban también. ¿Ya? Lo que llamaríamos hoy en día era un acusete. Eh, pero era un hombre íntegro, ¿ya? Con debilidades, como cualquier otro, pero era un hombre íntegro y Dios lo va a utilizar con un propósito tremendo, tremendo propósito, en la formación de un pueblo que estaba en la mente y el corazón de Dios, promesa que le hizo a Abraham, que de él y de su descendencia se formaría, ¿verdad?, un pueblo que sería su pueblo. Así que nos encontramos con esta realidad, ¿ya? En el capítulo 44 vemos acá el evento este que dice, bueno, pusimos como título la copa de José. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa de plata en el costal del menor. Salieron de Egipto, pero fueron alcanzados para ser revisados por el robo de la copa. Conocemos la historia, ¿ya? Bueno, y ahí son acusados, se descubre, van uno por uno hasta que llegan a Benjamín y descubren que en su costal estaba la copa. No hubo oportunidad de apelación ni nada, sencillamente los llevaron de vuelta y fueron acusados. Y ellos responden, ¿verdad? ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa
que muera y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Esto nos lo dicen antes de ser que fuera descubierto Benjamín. Ah, y una vez que es descubierto, el drama fue mayor. ¿Ya? El drama fue mucho mayor porque ahora debía quedar preso allí y esto iba a ocasionar la muerte, ¿ya? La muerte de Jacob, porque ya no iba a sus años, no iba a poder sufrir semejante dolor de la pérdida no solamente de José, su hijo predilecto, por así decirlo, sino también de Benjamín, que había ocupado en un sentido el lugar de José. Y yo también me imagino a Benjamín, ¿verdad? Siendo muy, muy cuidado por Jacob. Y, y aquí es donde también se ofrece, ¿verdad? Uno de ellos para ocupar el lugar y vemos acá a José diciendo, nunca yo tal haga. Eh, entonces, bueno, vemos acá esto en el capítulo 44. Como dije, vamos a ver después de algunas lecciones importantes y ahí voy a mencionar algunos pasajes de la Escritura. ¿Ya? Entonces, el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz. ¿Ya? Solamente imaginémonos la situación, queridos hermanos. Eh, Se había comprometido Judá de traer de vuelta a su hermano Benjamín. Se había comprometido de traer de vuelta a Simeón. Se había comprometido a que todos volvieran a casa, pensando que obviamente José, ¿ya? A quien ellos aún no conocían o no reconocieron, aunque sí José los reconoció y les escuchaba hablar en privado, decir ciertas cosas, reconociendo su culpabilidad, reconociendo el error que había cometido, y todo esto conmovía las entrañas de José cuando los escuchaba, porque ellos pensaban que él no los entendía del todo, aunque dice también la palabra de Dios que había intérprete entre ellos, por lo tanto, seguramente, no solamente la apariencia, el aspecto físico de José había cambiado, sino que también había hablado tanto el egipcio, se había tenido que acostumbrar, que había cambiado su lengua, entonces lo más probable es que había olvidado ciertas cosas. Ya no estamos seguros de eso, pero dice la palabra de Dios que había intérprete, por eso que él podía comprender, o alguien le hacía comprender seguramente las cosas que él no entendía. Así que nos encontramos con esta situación, ¿ya? Judá intercede por Benjamín, entonces Judá se acercó a él y dijo, ay Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra... Imagínense el rango o el respeto que llegó a tener o llegaron a tener por José, ¿ya? Admirado incluso por Faraón, querido por Faraón. Era su mano derecha. No había otro como él en Egipto. Mi señor preguntó a su siervo diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Como diciéndole, si hubiéramos sabido, ni siquiera te hubiéramos contado que teníamos un hermano y no estaríamos en esta situación. Tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, José, pensando ellos que había muerto. Y él solo quedó de los hijos de su madre, de Raquel, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tu siervo, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Solamente quiero verlo, en otras palabras. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Eso lo vemos en el capítulo 44. En el capítulo 45, José se da a conocer a sus hermanos. Y dijo José a sus hermanos,
yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. ¿Se pueden imaginar? Mire, es una escena estremecedora. Sin duda alguna, que quedaron pasmados, atónitos, no, sin palabras. Eh, Se miraban seguramente entre ellos y no comprendían lo que estaba pasando. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí, y ellos se acercaron. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Habitarás, le dijo después, ¿verdad?, a su padre en la tierra de Gosén, o el mensaje que le mandó con sus hermanos, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto. En otras palabras, ¿verdad?, yo podría decir, o parafrasear, díganle a mi padre, díganle a papá, que Dios hizo realidad mis sueños. Y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Entonces dijo Israel, y vemos después, ¿verdad?, cuando llegan ahí los hijos con todo y toda la provisión y con los carros de Faraón, ¿verdad?, que enviaron para traer a José y su familia. Entonces dijo Israel al ver los carros egipcios: José, mi hijo, vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Bueno, antes de esto también, Jacob no creía lo que le estaban diciendo. No lo podía creer tampoco. Cuando vio a los egipcios, ¿verdad?, y los carros egipcios allí, fue cuando realmente dijo: sí, esto es verdad. Porque había llegado toda una caravana, una comitiva. Mire, fue una entrada espectacular, por así decirlo, que tuvo Jacob y su familia cuando llegaron a Egipto. La recepción que le dieron, el reconocimiento y lo mejor de la tierra de Gosén allí, porque ellos criaban ganado. Eh, pero todo eso, ¿sabe por qué es? Es por el reconocimiento a la persona de José, que es un tipo de Cristo. Mire, nosotros un día entraremos al cielo, no por nuestros méritos, sino porque Dios el Padre ha reconocido a su Hijo Jesucristo y su sacrificio en nuestro favor. Si la entrada de Jacob y su familia a Egipto fue grandiosa, hermano, nuestra entrada al cielo lo será aún más. ¿Todo por qué? Por el reconocimiento que el Padre tiene por el Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dijo Dios el Padre acerca de su Hijo. Mire, una de las cosas que no perdona, ¿verdad?, es el tiempo, y ya son las 9:30, así que rápidamente quiero que veamos acá, en estos últimos minutos, algunas lecciones. Usted puede sacar más lecciones. Yo leyendo los pasajes, ¿verdad?, los capítulos, fui subrayando y fui sacando, fueron dando algunas cosas, y yo sé que si usted lo lee con detención después, puede agregar más lecciones que podría sacar como aplicación a la vida diaria. Mire, no las animé así como para ir una por una, usted la va a ver todas allí, ¿ya? Son más que queda una diapositiva más. Pero mire, Dios usa las circunstancias. Capítulo 42, versículo 1 y 2. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué estáis ahí mirando? ¿Se están mirando entre ustedes? En otras palabras, dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Si leemos al final del capítulo 41, nos encontramos que comenzaron los años de hambre, de escasez. Así que, hermanos, yo a esto lo llamo que Dios usa las circunstancias. Mire, en este caso, Dios va a utilizar las circunstancias del hambre para que Israel vaya a Egipto. Pero recuerden que con Abraham y con Isaac no fue la voluntad de Dios que él descendiera a Egipto.
porque las veces que tanto Abraham como Isaac descendieron a Egipto, no les fue bien, no les fue bien. Pero en este caso, Dios va a utilizar esta circunstancia para llevar a Jacob o Israel, ¿verdad?, a Egipto, y allí se iba a formar una nación. Dios iba a utilizar Egipto y sus recursos para que se formara allí la nación de Israel. Desconocemos muchas veces, hermanos, las formas, los métodos de Dios, pero Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus métodos, y Dios tiene sus formas de actuar. Y usted y yo tenemos que estar dispuestos a sujetarnos a la voluntad de Dios. Está la voluntad directiva de Dios o específica, pero también está la voluntad permisiva de Dios. Y Dios es aquel que a usted le puede decir una cosa y después le puede que incluso cambiar los planes porque Él tiene el derecho de hacerlo. Pero Dios va a utilizar las circunstancias. Voy a avanzar rápido porque no son muy difíciles de comprender los puntos. Dios cumple sus propósitos. Fíjese lo que dice el versículo 9. Dice, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, ¿verdad? Y aquí va a utilizar algo que seguramente ya le había, cuando los vio, pensó rápido y tramó en su corazón para probar el corazón de sus hermanos, para saber si habían cambiado o no. Recuerden que habían pasado muchos años. Seguramente habían experimentado un cambio. Y no que esto fue una terapia de shock, como para hacerles cambiar al momento allí. Seguramente ya Dios había obrado en ellos, como también había obrado en la vida de José. Mire, hoy en día, cada día, y es peor cada día, ¿ya? El dicho ese famoso, el que la hace, la paga, ¿ya? Yo creo que mucha gente actúa así hoy en día, ¿sabe por qué? Porque no tienen una relación con Dios y buscan venganza. Pienso yo, siendo honesto, hermano, que seguramente se pasó por la mente de José al ver a sus hermanos, pero había algo mayor que obró en él, algo superior. ¿Ya? ¿Sabía José que de la forma que Dios los iba a utilizar desde el comienzo? Creo que no. Creo que él soñó, creo que él tenía esperanza de que Dios iba a hacer algo, pero no sabía qué exactamente y no sabía cómo, no conocía el proceso de cómo iba a suceder todo esto. Pero sin duda alguna que fue un joven y después un hombre que maduró por la experiencia de servir a Potifar y vivir todo lo que vivió ahí con la esposa de Potifar y ser llevado a la cárcel, ¿ya? Cosa que demuestra, el que él fuera preso a la cárcel demuestra que Potifar sabía que no era culpable, porque quien hacía eso era digno de muerte, pero solamente lo ponen preso. Sí, estaba detrás el Señor, cuidándolo, no lo puedo negar, la soberanía de Dios, pero también estaba el hecho legal en ese aspecto, de que Potifar también estaba convencido. Tristemente, ¿verdad? La esposa que tenía no era la mejor en ese aspecto. ¿Ya? Así que, pero Dios, ¿verdad? Cumple sus propósitos y aunque José no conocía todos los detalles, lo cual también usted y yo no tenemos por qué conocer, no tenemos que pedirle explicaciones a Dios. Si Dios nos dice que hagamos una cosa, tenemos que hacerla. Porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros y lo que nos pide siempre va a ser de bendición, no solamente para mí, sino para otras personas también. Así que Dios cumple sus propósitos, Dios nos ayuda a superar malos momentos, versículo 7, volvemos un poquito atrás, y José cuando vio a sus hermanos los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. ¿Ya? Bueno, podemos mencionar otros versículos más al respecto de esto que puse yo acá, ¿ya? Pero vemos acá algo importante que comienza a suceder en la vida de José, porque después de muchos años los vuelve a encontrar. ¿Esperaba verlos? No lo sé, pero probablemente lo habrá pensado. ¿Ya? Algún día van a llegar mis hermanos acá, algún día. Porque recuerde, él en sus sueños veía, ¿verdad?, las espigas que se inclinaban ante él. ¿Ya? Y esto aún no ocurría, pero aquí sí
ocurría, como leímos en el versículo donde aparece allí, que ellos se inclinaron a tierra en el versículo 6. ¿Ya? Número 3, Dios nos ayuda a superar malos momentos. Número 4, Dios apela a la conciencia. Mire, estamos estudiando hermenéutica con los hermanos y a partir de la salida de Adán y Eva del huerto comienza la dispensación de la conciencia, es decir, ahora el hombre tiene conciencia del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo. Y fíjense lo que dice el versículo 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Ya? Dios apela a la conciencia. Estos hombres, yo creo que durante toda su vida no estaban tranquilos. Y esto lo revela este pasaje. Su conciencia aún les acusaba. ¿Por qué? Porque aún el círculo de la confesión y el perdón no estaba cerrado. Vamos a hablar también un poquito acerca de eso más adelante. Dios busca nuestra contrición. Versículo 22 dice, entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? Y aquí también se nos demanda su sangre. Contrición. Es sentir tristeza por no hacer la voluntad de Dios o por no hacer lo que es correcto. Eso significa la palabra contrición. Número 6, el hombre debe estar consciente de su castigo. Versículo 22 también allí, y aquí también se nos ha demandado su sangre. Mire, cuando Dios apela a la conciencia y la conciencia del ser humano no está aún cauterizada, ¿ya? No está apagada, aún hay posibilidad de que haya cambios en la vida. Y aquí, ¿verdad? Rubén les hace ver a ellos, porque está consciente de que merecían un castigo. Cuando el hombre es consciente de que merece un castigo, hermano, está muy cercano a la salvación. Número 7, pecados no confesados traen confusión. Versículo 28 dice, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Ya? Estaban confundidos. Hermano, el pecado no confesado siempre traerá confusión. Por eso que es importante, y gracias a Dios, por 1 de Juan 1:9, confesar a diario nuestros pecados y recibir el perdón de Dios, que es fiel y justo. Número 8, Dios, comillas, parece que tarda, pero llega. 42:36 dice, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Fíjense que los hijos de Jacob habían asumido su parte en todo esto. Pero ahora Jacob asume su parte en todo esto. ¿Por qué? Porque él también había hecho cosas que no eran correctas durante el transcurso de su vida. Desde que suplantó, aunque estaba la promesa que Dios le había hecho, ¿verdad?, a su madre, de que el mayor iba a servir al menor, pero ellos se adelantan, ¿ya? Y es el suplantador. Y comienza toda una maraña, ¿verdad?, en su vida. Entonces, parece que Dios tarda, pero llega. Mire, hermano, cuando no arreglamos nuestras cuentas con Dios, Dios en su paciencia espera. Y Él es su longanimidad. ¿Ya? Su paciencia es larga, muy larga. ¿Cuán larga es? No lo sé. Si con todos es parejo, no lo sé, queridos hermanos. Pero de que la paciencia de Dios es larga, sí que lo es. Pero no abusemos de su paciencia, porque Dios también, y como vemos ejemplos en la Biblia, llega un momento en que dice, basta. Mire, a veces vemos cosas injustas, y incluso vemos a veces hijos de Dios que hacen cosas injustas y pareciera que les va bien. Pero les digo algo,
Dios va a llegar, porque Dios al que ama disciplina. Así que no juguemos en ese aspecto con Dios. Número 9, Dios espera un cambio. Vamos ahora al capítulo 43, versículo 9. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo devuelvo, no lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. ¿Ya? En 44:32 dice, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. ¿Ya? Judá, tremendo, la historia, digo, lean los capítulos, hermanos. La verdad que la historia conmueve, ¿verdad? De ver cómo Dios actuó en el corazón de esos hombres y cómo también esos hombres evidentemente experimentaron cambios en su vida. Dios espera un cambio real, ¿ya? Cambios reales en la vida, no solamente de aquí para afuera, sino cambios reales. Y Judá fue uno de ellos, que experimentó un cambio genuino. Número 10, debemos entregar todo en las manos de Dios, que dice el versículo 14. Dice ahí, hablando Jacob, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Sí, tal vez suena así como, bueno, ya, si no me queda otra. Pero hermanos, una lección importante que aprendemos acá es que debemos entregar todo en las manos de Dios. Mire, tú me hace pensar en aquellos hermanos que estamos orando por hijos que están lejos del Señor. Entregar todo en las manos del Señor, y que Él haga conforme a su voluntad. Vamos a avanzar para ya ir terminando en esta noche. Trataré de apurarme un poquito más. Número 11, debemos hablar oportunamente, versículo 19 del capítulo 43. Aquí ya llegaron a Egipto y están delante del mayordomo de José. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y ahí después está el diálogo, ¿verdad? Pero lo primero que hacen, con la primera persona que hablan, con la que se encuentran, le hacen saber toda la situación, ¿verdad? Aunque por ahí también mejor hubiera sido que le dijeran a José. Pero recuerden, ellos no sabían que el Señor de la tierra era su hermano José. ¿Ya? Pero debemos hablar oportunamente, ¿ya? Y de esto podemos también aplicarlo al hecho de que cualquier situación que vivamos, o una diferencia, alguna temita con alguien, ¿verdad? Hablarlo oportunamente. No dejar pasar el tiempo, hablarlo, conversarlo. Ahora, si lo conversa y no saca nada, bueno, usted ya da un paso atrás o al costado y espera, porque usted ya hizo lo suyo, ¿ya? Porque mientras dependa de nosotros tenemos que estar en paz con todo, pero mientras dependa de mí. Si la otra persona no quiere escuchar o no quiere seguir su consejo, usted lo entrega al Señor. Número 2, estamos para influenciar a Egipto. Egipto nos influencia a nosotros. Fíjese qué interesante el versículo 23, y lo tengo subrayado. Palabra del mayordomo. Él le respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero, ¿ya? Y sacó a Simeón a ellos. ¿Sabe quién influenció a este egipcio? La respuesta es más que obvia, ¿verdad? José. José influenció a este hombre. Por eso que les va a hablar con estas palabras. Y por eso que puse ahí como lección. Estamos para influenciar a Egipto. Pero no al revés. Recuerden que Egipto es un tipo del mundo. ¿Ya? No tenemos que descender a Egipto a buscar consejo. Tenemos que vivir una vida consagrada al punto de que sean los egipcios, utilizando la tipología, que vengan buscando consejos de nosotros. Número 13, debemos ocuparnos de nuestra familia, que dice el versículo 27. Entonces les preguntó José, ¿cómo
¿cómo estaban? Y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ahí, bueno, después vemos todo el tema de la comida con ellos. Cómo los invita a su casa a comer, que también trajo tal vez confusión a la mente de estos hombres, ¿verdad? Porque primero fueron a la cárcel y ahora están en el comedor de José. Pero José se ocupa, ¿ya? Y se preocupa, pregunta, ¿ya? No les dice a él cómo está mi padre, obviamente, pero sí pregunta por él. Él quería asegurarse de que él estaba bien, ¿ya? Debemos ocuparnos de nuestra familia. Número 14, debemos reconocer nuestro pecado y estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Versículo 16 del capítulo 44 dice, entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. ¿Qué podemos decir? ¿Ya? Debemos reconocer nuestro pecado y estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. No agrego más comentarios a esto, creo que se entiende. Número 15, Judá ahora estuvo dispuesto a entregar su vida por la de su hermano menor. Y esto lo encontramos a partir del versículo 18 al 34. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. ¿Ya? Y bueno, sigue, no voy a leer todo el pasaje, pero él ahora está dispuesto a ocupar el lugar de Benjamín. Lo que no ocurrió cuando José fue vendido a los ismaelitas. Qué tremendo, ¿no? Tremendo cambio en la vida de este hombre, sin duda alguna que había cambiado después de muchos años. Y José estaba viéndolo de cerca. Número 16. Debemos arreglar nuestras diferencias con la familia y con nuestros hermanos, ¿ya? También en la familia de Dios. Fíjense, eso lo encontramos en el capítulo 45, del 1 al 15, donde ya ahora dice la palabra de Dios, versículo 1, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, hacer salir de presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos, y creo que conocemos el resto de la historia. Y José se da a conocer, ¿ya? Y les va a decir, les va a hablar al corazón, les va a decir que no fueron ellos los que realmente los que lo enviaron allí, sino que fue Dios que tenía un propósito para él. Así que José se da a conocer con lágrimas, con gritos, y sus gritos llegaron a ser oídos aún en el palacio del faraón. Pero fíjese que el versículo 15 dice, sus hermanos hablan con él. Y tengo también subrayado ahí. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y fíjese lo que dice ahora. Y después sus hermanos hablaron con él. ¿Se puede usted imaginar el tema de conversación? ¿Cuánto duró? No lo podemos precisar. Pero creo yo que cada uno de ellos, exceptuando a Benjamín, cada uno de ellos lo abrazó y le habló al oído. No sé si se sentaron en un círculo, no sé. Pero lo importante es que cada uno de ellos habló con José. Los hermanos hablaron con él. Arreglaron cuentas. Arreglaron sus diferencias. Ya José los había perdonado de antemano, pero necesitaba ver un cambio en ellos. Ya el Señor nos perdonó de antemano, pero era preciso que Él muriera, en un sentido, por nosotros. Porque recuerde que la salvación, el Cordero, fue inmolado antes de la fundación del mundo. Así que el perdón estaba ya en el corazón de Dios. Pero en el cumplimiento del tiempo, el Hijo de Dios vino y nació de mujer, vivió una vida sin pecado y por nosotros fue hecho pecado. Y número 17, como última lección que quiero compartirles, porque la hora ya ha avanzado, Dios quiere usarnos aunque no comprendamos sus métodos, la forma en que Él actúa. Fíjense que dice el versículo 17,
Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos hacer esto, cargad vuestras bestias e id y volved a la tierra de Canaán, y sigue la porción. ¿Ya? Eh, Dios quiere usarnos. ¿Ya? Versículo 7 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. El propósito que Dios tenía para José desde muy joven era un plan que Dios ya había trazado desde mucho antes. Pero él lo llevó a cabo para que en ese lugar, en Egipto, se formara una nación. Una nación que en el corazón de Dios estaba para que fuera de testimonio a este mundo. Hay también otras cosas para decir al respecto, porque Israel no cumplieron como pueblo la misión que Dios les encomendó. Y Dios va a levantar, ¿verdad?, a la iglesia. Y Israel va a quedar ahí en un paréntesis o en una postergación. Pero Dios tiene un plan para usted y para mí, querido hermano y hermana. Y nos va a usar. Mire, desconocemos la forma en que Dios lo va a hacer, pero sí le puedo asegurar algo. Dios quiere hacerlo y tiene un plan maravilloso para nosotros. ¿Usted quiere que Dios lo use? Espero que sí sea. Te agradecemos, Señor, por este tiempo con tu palabra. Como hemos tomado más tiempo del normal, corrido un poco, yo lo sé, hay mucho más para decir de estos capítulos, pero he querido resumirlos capítulo por capítulo, pero también ver algunas lecciones prácticas para nuestra vida. Señor, tú has hablado a nuestra vida a través de esta maravillosa historia de reconciliación, maravillosa historia de perdón, maravillosa historia de cambios, maravillosa historia, Señor, de cómo tú obras cuando nos ponemos en tus manos, Señor. Sin duda alguna que José no comprendió todo tu plan desde el comienzo. Lo fue comprendiendo a medida que fue avanzando en la vida. Lo fue comprendiendo aún en medio del dolor, del sufrimiento, de la injusticia que experimentó en su vida. Señor, no puedo negar que si yo fuera tú, hubiera actuado de otra manera. Pero gracias porque no es así. Gracias porque tú eres Dios. Tú estás allí en el trono. Y tú sabes, Señor, el porqué de las cosas. El tiempo de cuando actúas, Señor. El cómo. Señor, tú eres soberano, eres sabio. Eh, Así que queremos, Señor, pedirte en esta hora que nos uses, tal como lo usaste a José, Señor, para influenciar a Egipto. Señor, estamos nosotros en Egipto, en el mundo, y estamos puestos para influenciarlo. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos influenciar por Egipto, sino influenciar a Egipto. Señor, que tú cumplas en nuestra vida un propósito. Tú tenías un propósito específico en la vida de José, para preservación de vida, y eso se cumplió. Señor, ayúdanos a entender, a descubrir nuestros dones, Señor, a desarrollar nuestras capacidades naturales como también espirituales en nuestra vida, porque tú tienes un propósito. Y tu propósito, Señor, es que nosotros seamos un testimonio, que prediquemos el Evangelio durante este tiempo, hasta que vengas por nosotros, por la iglesia. Señor, que seamos hallados fieles, haciendo tu voluntad. Gracias por la historia de José, por la historia de sus hermanos, Señor, quienes vivieron un tiempo también muy difícil, pero quienes también aprendieron, Señor, de todo lo que vivieron. Guárdanos ahora, danos un buen descanso esta noche, bendice a mis hermanos, cuídalos, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, bueno,